Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes en una aventura de fe. Les saluda su hermana en Cristo, Erika León. De verdad, con un gusto de iniciar una semana más y de estar con todos y cada uno de ustedes de esta diócesis de Cuautitlán y también de nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros y también agradecerles porque cada semana comparten estas catequesis que con mucho cariño hacemos desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, para gloria de Dios y también para provecho de todos nosotros que estamos en este mundo terrenal. Entonces, bueno, pues después de habernos saludado, de desearnos una hermosa semana, que sea de grandes bendiciones para todos, pues vamos a empezar con la aventura de fe de esta semana, que como todos sabemos estamos en este tiempo hablando mucho de San Pablo, ¿verdad? Entonces el programa anterior también nos hablaba de San Pablo, un poquito de cuestiones históricas. Y bueno, yo también vengo a hablarles de él precisamente, de lo que es de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, cuando podemos verlo desde un punto de vista de la conversión. Él es un gran ejemplo de conversión. Y hoy vamos a tomar este tema también para nuestro crecimiento espiritual. Entonces vamos a iniciar invocando la presencia del Espíritu Santo, pidiendo que el Espíritu Santo esté con nosotros esta mañana, que nos auxilie, que nos regale un poquito de esa sabiduría enorme que Él tiene y que su palabra penetre en cada uno de los corazones que nos van a escuchar, que me permita a mí ser instrumento de su palabra y que también me haga este tema reflexionar y sobre todo primero sea para conversión y aplicación en mi vida personal mía. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues iniciamos entonces este tema. Voy a darles una introducción como ese encuentro que Saulo de Tarso hace con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo vamos a encontrar narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 20. Y voy a leer este capítulo precisamente porque va a ser de donde nosotros vamos a tomar esta enseñanza que hoy nos trae el Espíritu Santo para que todos nosotros lo conozcamos. Dice así, Hechos 9, del 1 al 20. Conversión de San Pablo, Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontraran hombres y mujeres. Iba de camino, ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, y ahí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo el Señor, Ananías, respondió, ¿aquí me tienes, Señor? Y el Señor le dijo, encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso, lo encontrarás orando. En una visión, Saulo contemplaba a un tal Ananías, que entraba y le imponía las manos, y en ese momento recobraba la vista. Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado
por los sumos sacerdotes para arrestar a los que tu nombre. Le contestó el Señor: ve, que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas. Recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas, y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era Hijo de Dios. Palabra de Dios. Pues bien, este texto bíblico nos va a abrir mucho el panorama para nuestra conversión también, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo siempre tiene un tiempo, un modo y un lugar. Y esto me hizo recordar cuando estaba yo viendo este texto, cómo también en el mundo existe eso. Incluso cuando yo que me dedico a esto del derecho, siempre se especifica que para que yo pueda establecer una circunstancia, debe de haber siempre un tiempo, modo y lugar. Y en este caso también se dio así. El Señor le explica cómo va a ser todo, ¿verdad? Cómo va a suceder esa conversión. Aunque en ese momento él no entiende nada. En este caso Saulo primero, Saulo está persiguiendo a todos los cristianos. No puede tolerar todavía a aquellos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él como que no está muy de acuerdo en todo esto, porque traía creencias, traía la infancia ya arraigada la ley de Moisés. Y eso es lo que él creía que era la forma correcta de hacerlo todo. Entonces, primero, para que podamos también entender este texto bíblico, a mí me gustaría que viéramos algunos aspectos biográficos de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso también fue conocido con el nombre de Saulo, pero Saulo pues es en el idioma hebreo. Pablo era griego. Entonces, él nació, dice la historia, que posiblemente unos años después de Jesús, en Tarso, ciudad de Cilicia, que actualmente es Turquía. Pablo era judío, era hebreo de nacimiento, y su nombre Saulo era en honor del primer rey de Israel, Saúl. Desde niño, él estudió la ley de Moisés en Jerusalén, bajo la guía del gran maestro de su tiempo, Gamaliel. Resulta que Pablo conoce a Jesús teniendo algo más o menos 30 años, 36, 37, no se puede especificar el tiempo exacto, pero va de los 36 a los 37 años de los 30, a los 37 años cuando él conoce o se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él se entera de que había una nueva doctrina, que era la doctrina de Jesús, que ya se estaba difundiendo por aquellos lugares. Y entonces él pide precisamente esta autorización a los sacerdotes para que pueda perseguir a lo que él llamaba en ese momento una secta, ¿no? Una secta judía en Damasco. Entonces resulta que cuando él ya va camino a hacer esta persecución, pues su vida cambia radicalmente. Y resulta que a veces a nosotros también nos pasa esto, ¿no? Que tenemos un plan en nuestra vida, no sabemos qué nos depara este día y sin embargo puede ser aquel día de encuentro con Jesús. Creo que a todos nos ha pasado, hace 8 días lo veíamos, es de un modo inesperado, es de un modo que nosotros no hemos planeado y simplemente sucede ese encuentro con el Señor. Se da ese modo, ese tiempo y ese lugar. De hecho, Pablo en ese momento creía que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos. Y a nosotros muchas veces nos pasa también que hacemos ciertas cosas en nuestra vida y creemos que es lo correcto. Vamos creyendo, vamos pensando que estamos haciendo lo correcto. Incluso él persigue a los cristianos creyendo que esa es la forma de erradicarlos y de que se cumpla la ley de Moisés. Entonces, a veces nos ha sucedido también a nosotros que tenemos algún familiar que
que nos persigue, ¿verdad? Nos ataca, aun cuando nosotros ya estamos en el camino de Jesús, nos ataca y entonces empieza tal vez a decirnos, pues tú no que eres cristiana, tú que eres seguidor de Jesús, ay mira, no te comportas como tal. Y empieza esa situación donde somos atacados de igual manera. Ellos de esa misma forma están pensando que hacen lo correcto, igual que lo hizo en ese momento Saulo, pensando que él hacía lo correcto. Así tenemos nosotros algún familiar que siempre nos está, o algún amigo que nos está acechando un poquito por esta situación de ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a veces vemos que estas personas son muy interesantes para nuestro Señor Jesucristo. Ve cómo Saulo está siguiendo a estos seguidores de Jesús y es precisamente en él, que es el seguidor de Jesús, en quien se centra toda su atención. Porque dicen que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, nosotros vemos a nuestros familiares o amigos que te comento que a veces nos están atacando como algo malo, como algo perverso. ¿Y qué crees? Es ahí justamente donde nuestro Señor Jesucristo pone todos sus ojos para que algún día ellos sean testimonio de conversión, como lo fue Saulo. Entonces, si te has sentido atacado, si te has sentido también perseguido por la fe que profesas, pues agradece, siempre hay algo positivo dentro de lo que nosotros podemos ver como negativo. Y esta parte es algo muy, muy fundamental y positivo en tu vida. Porque si hay alguien que te está atacando, créeme que el Señor está poniendo de sobremanera sus ojos en esa persona para lograr la conversión. Entonces, dentro de lo malo hay algo muy bueno. Vamos a ver qué pasó camino a Damasco con Saulo. Bueno, primero que nada nos dice el Evangelio que había una gran luz, ¿no? Y escuchó la voz de Jesús que le preguntaba que por qué lo perseguía. Cuando nosotros hablamos de una gran luz, aquí es algo bien importante que nosotros podamos ver por qué. Resulta que cuando te ha pasado que cuando estás en un cuarto oscuro y de repente sales a la luz, ¿qué pasa con tus ojos? De repente tus ojos no son capaces de mirar la luz rápidamente. ¿Por qué? Porque nos lastima ese reflejo, nos lastima esa luz. Entonces, tenemos, obviamente esto sucede también a nosotros los cristianos, cuando estamos en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, y de repente vemos esa gran luz, pues sí, de momento puede ser molesto para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados al pecado, estamos tan acostumbrados a esas conductas que de alguna manera han destruido nuestra vida, que de alguna manera estamos acostumbrados a practicar una y otra vez y hacer daño a las personas, que cuando alguien nos llama la atención, cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Ese no es el camino correcto, alcanzamos a ver esa luz, pero nos molesta, nos es no tan grata. Y entonces eso le pasó también a Saulo, ¿verdad? Que vio esa gran luz y entonces algo no estaba ya del todo bien para él, sin embargo lo deslumbró, porque recuerda que Jesús es la luz del mundo y Jesús deslumbra a cualquiera cuando nos da su luz, ilumina toda la tiniebla que hay en nosotros. Entonces, Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Y nosotros muchas veces también hemos perseguido a otros, como te decía, o un familiar nos ha perseguido a nosotros. Entonces, nosotros cuando también podemos ir en ese camino a Damasco, ¿verdad? A perseguir esas personas que de alguna manera son seguidores de nuestro Señor Jesucristo y no nos gusta. De hecho, tal vez nuestra historia de conversión empezó ahí, cuando nosotros no aceptábamos las enseñanzas de Jesús y pensábamos que aquellos que ya estaban en ese camino iban por lo incorrecto. Entonces nosotros íbamos en ese camino a Damasco con esas conductas pues no tan gratas a los ojos de Dios y haciéndonos daño a nosotros y a los demás, ¿verdad? Entonces, iba camino a Damasco, a donde se dirigía, y ahí ya iba con la autorización del sumo sacerdote para detener y llevar presos a Jerusalén a los cristianos que se encontraran en esa ciudad. Pero el encuentro con el Señor, como te digo, cambió su vida. De perseguidor del cristianismo, él se convierte en apóstol de Cristo.
resulta que cuando nosotros también tenemos ese dulce encuentro con el Señor, también en nosotros cambia nuestra vida de manera radical. Hace 8 días, hace 15 días, yo te preguntaba si tú recordabas ese momento en el cual fuiste cautivado, atrapado, seducido y te sentiste amado por el Señor. Si recuerdas ese momento de encuentro con Él, y decíamos, como es un suceso dentro de la vida del cristiano extraordinario, es difícil que nosotros podamos olvidar ese momento cuando nos encontramos con Él. Ya sea que fue en retiro, ya sea que alguien te habló del Señor y en ese momento su palabra te cautivó el corazón, es ese momento extraordinario que podemos recordar y que ha sido trascendental en nuestra vida. De hecho, nuestra vida no volvió a ser la misma después de que nos encontramos con Jesús, ¿verdad? Entonces, sin duda, cuando nosotros estamos ya frente al Señor o nos encontramos con Él, nuestra vida cambia, pero siempre es para bien. Entonces, encontrarse así con el Señor siempre va a tener múltiples beneficios en nuestra vida personal. A mí me gustaría que hoy me contaras cómo te encontraste con el Señor, cómo experimentaste ese cambio en tu vida que desde hace 8 días hemos estado platicando, ¿verdad? Recuerda que aquí nos dice este texto que acabamos de leer que Pablo se queda ciego y un discípulo de Jesús de nombre Ananías tuvo que imponerle las manos para que recobrara la vista. Y en ese momento él queda lleno del Espíritu Santo. Nosotros, a pesar de conocer al Señor y estar en una familia cristiana, muchas veces estamos ciegos. Nacemos en una familia cristiana. Esa familia empieza a practicar su religión. Y la práctica puede ser que a medias, puede ser que, como dicen algunos, cuando me nace, puede ser otros que solamente decimos ser católicos, pero no hacemos nada, no practicamos nada. Y entonces esto es esa ceguera de la cual nos está hablando, que él estaba ciego, ¿no? Cuando nosotros estamos lejos del Señor, en automático estamos ciegos. Recuerda que Él es la luz, Él es el que nos guía en el camino. Y nosotros también, a veces tenemos familias así enteras y nosotros lo practicamos, estamos completamente ciegos. Necesitamos un Ananías que sea el que nos haga recobrar esa vista. Y siempre hay alguien que nos trae el mensaje de Jesús. Siempre hay alguien que nos atrae con su testimonio de vida, con lo que ya practica, a que nosotros podamos acercarnos al encuentro de Jesús. Entonces, a mí me gustaría que hoy me contaras quién fue ese Ananías en tu vida. No sé si lo recuerdas. ¿Recuerdas a esa persona por la cual tú te encontraste con el Señor? Realmente esa persona en mi vida, hoy te puedo decir que vale oro. Y para mí fueron mis primos de una comunidad por allá por el Estado de México, en Toluca, que me invitaron a un retiro querigmático y yo desde ahí quedé enamorada del Señor. Entonces, para mí ellos son mi Ananías, que hace que me traigan esa luz de nuestro Señor Jesucristo. A mí me gustaría que recordaras a esa persona y le llenaras de bendiciones, porque gracias a esa persona tú estás en el camino correcto hacia la luz. ¿Quién fue tu Ananías? Platícame. El Señor le comunicó por medio de Ananías a Saulo que iba a ser el instrumento que había elegido para llevar su nombre a los paganos, a los reyes y a los israelitas. Entonces, seguramente, como te decía yo, ese Ananías que tú tienes en tu vida también en algún momento te dijo, oye, ya aprendiste, ya sabes de Dios, ya sabes de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay que llevar la buena noticia, hay que llevarla a otras personas. Entonces, ¿tú sí llevaste el mensaje una vez que te encontraste con el Señor o te quedaste con Él y te dio vergüenza compartirlo? Porque hoy Saulo nos enseña que no bastaba con quedarse con eso, o con haberse encontrado con el Señor. Ahora la misión era llevarla por los confines del mundo, porque recuerda que él recorrió muchísimos lugares para poder llevar a cabo ese mensaje, esa buena nueva. Entonces el Señor nos ha enviado con Ananías, pero tú lo rechazaste o estuviste a lo mejor sordo a esa petición.
¿Cómo pasó eso? ¿Cómo lo viviste? Platícame. Saulo resulta que también es elegido por el Señor, por Jesús, fue elegido por Jesús. De hecho, Jesús eligió, y hay quien lo tiene a Saulo como el 13º apóstol, porque realmente fue alguien extraordinario dentro de toda esta historia de salvación. Jesús lo eligió de una manera muy especial para que anuncie su mensaje de salvación, la buena nueva a todos los pueblos. De hecho, él recorrió Europa, Asia Menor, pasando por Antioquía, Chipre, Efeso, Listra, Derbe, Corinto, Filipos, Tesalónica, Jerusalén, Roma y muchas otras ciudades. Fíjate todo lo que hizo Saulo, todo el recorrido que hizo para llevar la buena nueva, el mensaje del Señor. A nosotros a veces nos cuesta trabajo salir de nuestra parroquia y llevar el mensaje. Pensamos que somos de la parroquia fulana de tal, en lugar de decir, soy de Jesús y a donde Jesús me envíe, ahí yo debo de ir. Nos arraigamos a una parroquia, no queremos salir de nuestra zona de confort, y si algún sacerdote te llega a llamar para que tú vayas y prediques en algún otro lado, no queremos salir. Y hoy Saulo nos enseña cómo podemos pasar de ser Saulo a ser ese gran apóstol llamado por nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros que hemos o que predicamos la palabra de Dios o que llevamos el mensaje de la buena nueva, somos también ese Pablo que va a convertirse, más bien ese Saulo que va a convertirse en Pablo, ese gran apóstol que va a llevar el mensaje del Señor. Entonces, él recorrió para anunciar la palabra de Dios infinidad de lugares. Entonces, hoy necesitamos nosotros cambiar un poquito para que no sea nada más en nuestra parroquia. Debemos llevarlo a nuestros entornos laborales, a nuestros entornos escolares, familiares. Necesitamos ser un Pablo más que nos quitemos la pereza espiritual y vayamos más allá. Esto de predicar al Señor, pues si tú puedes hacerlo, hazlo en tus entornos. Así como Pablo fue elegido, también nosotros hemos sido elegidos. Entonces recuerda que nadie tiene autoridad si no le ha sido dada por Dios. Y cuando tú has sido llamado para un retiro, cuando tú has sido llamado para escuchar la palabra de Dios y sientes esa conversión, siente también que has sido elegido por el Señor para llevar su palabra. Pero no te quedes con ello, vamos más allá, vamos como Saulo a llevarla por todos lados. Ahora vamos a ver cómo se da esta conversión de Saulo. Te decía yo, es un día cualquiera, es un día en el cual él ya va camino a la persecución de estos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en su mente había ya un plan establecido para ese día, así como lo tenemos tú, como lo tengo yo. Y su conversión fue algo insospechado. ¿No te has dado cuenta cómo también nosotros así vamos por el mundo? Ni siquiera lo pedimos en una oración. Muchas veces no nos comunicamos con el Señor para decirle que te quieres convertir, que te ayude a convertirte. Ni siquiera asistimos a misa y alguna de las intenciones que tenemos es mi conversión. Casi siempre estamos pidiendo cosas para los demás porque miramos lo que los demás están haciendo mal y los queremos cambiar. Y entonces cuando nosotros los queremos cambiar, nuestra oración se va enfocando a ellos. Señor, yo te pido que cambies a fulanito. Señor, yo te pido que fulanito haga esto, o que ya no haga esto, porque le pedimos que haga o que no haga. Pero pocas veces enfocamos la mirada en nosotros mismos, en esta conversión que yo requiero, necesita mi corazón, porque mi mirada siempre está hacia afuera. Y hoy Saulo nos enseña que debemos mirarnos un poquito a nosotros para lograr esa conversión como lo hizo él. Precisamente Saulo llevaba cartas de recomendación de los judíos de Jerusalén para los de Damasco, porque quería poner entre rejas a los cristianos que él encontrara. O sea, fíjate cómo podemos percibir en este evangelio como si Saulo fuera una persona demasiado perversa, malo. Y esto me gustaría que cambiáramos esa visión porque esto nos hace ver
cómo una persona puede pasar de ser lo más malo a ser el otro lado, el lado opuesto, lo mejor que puede haber, la persona más buena. Esto es un mensaje de esperanza muy alentador, que a todos nosotros que pensamos a veces que el Señor no nos va a perdonar algunas cosas que hemos hecho en nuestra vida, no es así. Aquí tenemos algún ejemplo claro y suficiente como para que nosotros tengamos esa esperanza de decir, sí, sí no he sido la persona que Dios quiere, no he seguido sus mandamientos, pero sí hay perdón y sí hay esperanza para mí. Él nos dice que todo es posible para Dios. No somos nosotros los que le ponemos siempre ese freno, pero para Él todo es posible. Entonces, Saulo en algún momento nos dice el Evangelio que él respiraba amenazas y odio, ¿verdad? Él respiraba algo que no, como si quisiera exterminar inmediatamente a las personas. Cuando tú respiras algo así, es porque en tu corazón hay maldad, en tu corazón hay rencor, en tu corazón hay odio, porque recuerda que cuando nosotros respiramos lo que llega a nuestros pulmones es oxígeno, es vida. Entonces imagínate cómo estaba en ese momento Saulo, lleno de rencor hacia toda esta comunidad seguidora de nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente empieza verdaderamente a respirar en un nuevo ambiente cristiano que le hace ver la persona de Jesús. Aquí él se centra más en la persona de Jesús, por eso se llega a su conversión, que en las leyes. Él le interesa más la persona de Jesús. Y nosotros, fíjate que también deberíamos de centrar nuestra mirada en la persona de Jesús. Entonces, hay veces que nosotros tenemos que ver, cuando Pablo lleva justamente estas cartas de recomendación para encontrarse con estos judíos, tú en ese momento cuando él ya va camino a Damasco, ya va haciendo su recorrido de ese día, ya va en ese camino de Damasco, lo hemos ahorita equiparado con ese camino que nosotros hemos recorrido en nuestra vida, y que de repente tenemos ese encuentro inesperado con Jesús y nos cambia la vida. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Por qué le estaba llevando esas cartas? ¿Tú qué estabas haciendo? A lo mejor teniendo envidias, esas envidias que no nos dejan en el trabajo, ¿verdad? Porque uno va sobresaliendo más, porque a lo mejor es más agradable a los ojos del jefe, a lo mejor tiene, o tú miras que tiene más capacidades, que tú también las puedes desarrollar, pero a lo mejor la otra persona es más disciplinada y logra otro ascenso. Y entonces, ¿tú qué estabas haciendo cuando vas en ese camino de Damasco? A lo mejor envidiando a alguien, a lo mejor como esposo o esposa estabas en una situación de infidelidad, defraudando tal vez a alguien, tal vez estabas en un momento quitando la vida a un bebé en un aborto. Trata de recordar qué hacías, porque si tú en ese momento reconoces el camino de Damasco que tú ya recorriste y lo que estabas haciendo en ese momento, vas a poder cambiar y vas a poder llegar a esa conversión de Saulo. Entonces, en el apostolado de Pablo no faltaron dificultades. Quiero decirte que también él afrontó con valentía, por amor a Cristo, todas las vicisitudes que se le pudieron presentar. Y aún así las sobrellevó. Él mismo nos los cuenta en 2 de Corintios, en capítulo 11, versículo 24 al 28. Y te lo voy a leer literal para que veas cómo la vida de Saulo tampoco fue fácil y dijo, bueno, ya me eligió el Señor y ahora la vida va a ser de lo más fácil. No, creo que tú y yo podemos darnos cuenta que cuando estás dispuesto a llevar el mensaje de Jesús, no todo es fácil, no todo es color de rosa. Y mira cómo nos los cuenta él mismo. Dice, 5 veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. Imagínate esa escena, ¿no? 5 veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. 3 veces fui apaleado.
Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y una vez pasé un día y una noche perdido en alta mar. Imagínate ese terror, ¿no? Viajes frecuentes, peligrosos de ríos, peligros de bandidos, peligros por parte de mis compatriotas, peligros por parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esto como que nos suena un poquito, ¿verdad? Entre falsos hermanos. Trabajos y agotamiento, con noches sin dormir, con hambre y sed, con muchos días sin comer, con frío y sin abrigo. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Palabra de Dios. Imagínate esa situación que tuvo Saulo para poder predicar la buena nueva. Yo creo que no hemos padecido ni la mitad de eso. Algunas cosas sí nos suenan, por ejemplo, cuando estás tan comprometido en la palabra del Señor, sí, muchas veces pasamos hambre y no porque no tengamos, sino porque nos apremia el llevar la palabra de Dios y los horarios no se ajustan y entonces tienes que recorrer tus horarios de comida. El sueño también, a mí sí me ha sucedido que a veces no como a horas por proclamar la palabra de Dios o no duermo lo que tendría que dormir si no lo hiciera. Pero ¿qué crees? Al final es un gusto hacerlo, es una alegría y el Señor renueva tus fuerzas. También hemos tenido, aquí nos hablaba de hermanos que no son tan fieles, ¿verdad? Hermanos que de alguna manera son falsos. Y bueno, pues sí, también lo hemos padecido, hemos creído por algún momento que son completamente fieles a todo también el Evangelio y sin embargo nos hemos encontrado con hermanos muy falsos. Y eso no quiere decir que tú vas a desanimarte y a dejarlo. Hay quien también te ha criticado, hay quien ha querido atentar contra lo que tú haces de llevar la palabra de Dios. Y entonces, pues eso no queda en ti, queda en ellos. Cada uno respondemos por lo que hacemos en este mundo. Pero eso no te debe de desalentar para que tú sigas llevando el mensaje del Señor. Porque seguramente tu apostolado no ha sido nada tranquilo. O todo el tiempo ha sido bueno o sin ningún contratiempo. Entonces, yo también tengo mi propio testimonio como Pablo, ¿verdad? A veces me ha dado miedo predicar y uno de esos miedos ha sido estar aquí en la radio por primera vez cuando lo hice. Era no miedo, era terror estar aquí. Entonces, eso también a veces generó envidias con algunas personas, noches de estudio, vergüenza, porque también a veces nos da un poco de pena estar frente a una cámara. Tal vez hoy ya el Señor ha ido puliendo como a Pablo todo eso. Y no quiere decir que lo hemos librado por completo. Finalmente, hablar del Señor siempre nos sigue imponiendo porque es tan grande el mensaje que llevamos que nunca dejas de tener miedo a hacerlo, ¿verdad? A equivocarte porque el Señor es toda perfección. Sin embargo, bueno, hoy me doy cuenta que igual que a Saulo, nos va a ir puliendo y no tengamos miedo. O bueno, si lo tenemos, pues vamos a hacerlo con todo y miedo. Y una vez que te enfrentas a ese miedo, te das cuenta cómo el Señor de verdad va puliendo todo eso de ti, va eliminando tus miedos, va eliminando muchas cosas que no te dejan avanzar. Incluso tu cansancio, tus desvelos, los va llenando de bendiciones, de aprendizajes, porque el primero que siempre cambia eres tú. Entonces, a veces también tuvimos que pasar por aprendizajes forzados, como fue la pandemia, ¿verdad? No estábamos todavía adaptados a una era digital como la que nos apremió así y sin embargo se tuvo que hacer. Entonces, cuéntame cómo ha sido tu apostolado. Seguramente tampoco ha sido fácil, pero todo lo que se hace en este apostolado se hace por amor al Señor. Entonces, también Pablo hace alusión a que trabajó más que todos los demás anunciando el Evangelio, aunque no por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Jesús resucitado que actuaba poderosamente en él.
Esto lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, que nos dice: sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Que todos pudiéramos proclamar el haber sido elegidos para llevar la palabra de Dios, que es un favor que el Señor nos hace a nosotros. Y no es porque nosotros seamos los más inteligentes, los más buenos, los más santos, sino porque realmente el que es así es el Señor. Y nos hace ese gran honor de elegirnos, de permitirnos colaborar un poquito con Él y prestar nuestra voz, porque hace 8 días decíamos que una cosa es la voz y otra cosa es la palabra. Nosotros a través de nuestra voz solo se presta la voz, pero el que da la palabra y el que convierte es justamente quien es la palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, colaboramos con Él solo prestando la voz, pero la palabra sale de Él directamente. Así que Pablo es un gran predicador, si te das cuenta. Entonces, él viajó por muchos lugares. Pablo llegó a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, porque posiblemente se dice que en el año 68 Pablo fue decapitado a un modo de ejecución para los ciudadanos romanos. Entonces, al igual que muchos personajes bíblicos, vemos que él también dio la vida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios finalmente está más fuerte contra todas aquellas personas que quieren separarnos de nuestro Señor Jesucristo. Está actuando más en ellos. Ve, en ese momento Pablo quería separarnos de Jesús y sin embargo el Señor está fuerte con todos ellos. Así que tengamos esperanza también en aquellos familiares que no han sido conversos y ten la plena seguridad que el Señor está trabajando también por ahí con ellos. Entonces, por último, me gustaría que viéramos algunas consideraciones o conclusiones de cómo ha sido esta conversión de Saulo de Tarso a Pablo apóstol. Bueno, primero que nada, vemos aquí la intervención de Dios en nuestras vidas, que será siempre inesperada, pero ese cambio será radical para cada uno de nosotros. Que nunca volveremos a ser el mismo de antes si nosotros nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. La vida tendrá un nuevo sentido. La presencia de Jesús en nuestras vidas se encuentra a menudo fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy difícil que si tú no has sido convertido, estés en una iglesia y ahí recibas el mensaje. Normalmente el mensaje te llega fuera de la iglesia. Cuando estás abatido, cuando estás con alguna preocupación, pero andas en el mundo. Por eso estás abatido, porque estás deleitado con todos los placeres mundanos. Pero hay alguien como Saulo que lleva el mensaje. Porque una vez que él se convierte, tiene una gran pasión por llevar el mensaje de Jesús. Entonces siempre va a haber también un San Pablo que te va a hablar de las enseñanzas de Jesús, pero normalmente siempre esas enseñanzas las encontramos fuera de una iglesia. Después es cuando nosotros nos incorporamos con mucho amor y mucho fervor a esa iglesia, pero mientras tanto es fuera de eso. Todos tenemos un caballo que va a Damasco, ¿verdad? Un camino de Damasco, el cual pues no es tan grato, nos ha hecho tener algunas caídas y caídas muy fuertes porque hemos tomado nuestras propias decisiones sin seguir el camino de Jesús. No lo hemos escuchado, no hemos puesto atención a Él. Otro de ellos es que hemos vivido en completa oscuridad, por eso necesitamos también, por eso hemos sido cegados y por eso necesitamos también recobrar la vista, porque la vista hace que nosotros podamos mirar cara a Jesús y decirle, gracias por esa conversión que yo he tenido. Si tú te miras atrás, después de esa conversión te das cuenta que no eres el mismo. Entonces, Saulo iba montado en su caballo camino a pelear en contra de Dios y podría haber usado el mismo caballo para ayudar a Dios. Imagínate, ese mismo caballo lo pudo haber usado tanto
para ayudar a Dios en la evangelización que se estaba llevando a cabo, pero decidió utilizarlo para pelear en contra de él. Entonces nosotros tenemos muchas cosas a nuestro alcance, pero son mal utilizadas. ¿Cómo utilizas tú tus bienes? Por eso te digo, cada uno de nosotros tenemos un caballo. A veces tienes dones y en lugar de utilizarlos para proclamar la buena nueva, los utilizas para lastimar a otras personas, para engrandecerte, para sentirte más, para humillar a las personas. Entonces, en este caso, nosotros podemos darle una respuesta al Señor utilizando los bienes que ha puesto en nuestras manos para proclamar su palabra. Porque de otra manera, el Señor nos va a derribar de ese caballo por haberlo humillado. ¿Por qué? Porque después de eso va a preparar una gran misión para servirlo en su plan divino. Te lo puedo asegurar. Pero el golpe, nadie nos lo quita. Y el golpe es fuerte. Pero después de ese golpe tú podrás ver con gran admiración que el Señor te ha elegido para cambiar la historia de la salvación de alguna otra persona que se ponga en tu presencia, que el Señor elija para que tú lleves ese mensaje. Así que ese caballo nos puede llevar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser tu orgullo, puede ser tu arrogancia, puede ser dinero, puede ser poder. Podemos bajarnos por iniciativa propia o podemos esperar a que Dios nos derribe. Esa es decisión de cada uno de nosotros. Y así que todos debemos predicar a Jesús con enorme humildad y con un amor a su evangelio, para que de esta manera dejemos de ser Saulo de Tarso para convertirnos en Pablo apóstol. Esa gran conversión de uno a otro es lo que hasta estos días y después de tantísimos años sigue cautivando la vida de cualquier cristiano cuando leemos la historia de Saulo de Tarso. Cuando vemos todo lo que hizo, hay una gran esperanza para cada uno de nosotros. Espero que te lleves una gran reflexión. Espero que también me hayas escrito por ahí algunas cosas que te hayan hecho recordar tu momento de conversión y lo tengas en tu corazón guardado como la experiencia más maravillosa de tu vida, porque es el momento en el que volvemos a renacer. ¿De acuerdo? Vamos a saludar a nuestros hermanos. Tenemos a Teresa Celina Rodríguez Camacho. Buenos días, feliz semana. Dios nos bendiga y acompañe. Mari Guardado, amén. Pati de Santos, muchas gracias por tan bonito programa de mucha enseñanza. Bendiciones. Sofis va, muchas gracias por compartir este bello programa. Dios la bendiga y cuide. Le pido al Señor me ayude a no fallarle para cumplir su palabra. Es verdad, no es fácil, pero con la ayuda de Dios seguir sus pasos. Si por alguna situación tengo caídas, debo levantarme y continuar con la misión. Muy bien, Sofis. Ya se sembró ahí la conversión y me da mucho gusto que te veas que no es fácil, pero no es imposible. Y de la mano de Jesús, todo es posible. Gracias también a María Magdalena Sala Sánchez, a Julio Cesario, a Cricri Flores y a Juana Rosales, que nos han seguido también en esta transmisión, a Pati de Santos, gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Y pues gracias Pati, gracias Nancy por todo su apoyo también en la cabina de radio. Pues, ¿qué les digo, hermanos? Vamos a seguir el ejemplo de Saulo de Tarso para convertirnos en Pablo apóstol. ¿Les parece? Entonces, espero que lo sigamos al pie de la letra con estos consejos que él nos ha dado esta mañana. Nos vemos en 8 días, hermanos, en una nueva aventura de fe. Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo.